Hola, somos el equipo conformado por María Alejandra Herrera, Natalia Parrado, Luis Piñeros y Julio César Solano, quienes hablan. Hoy vamos a analizar un caso de estudio basado en la empresa Classic Victory Hardware Company y su situación financiera en el contexto de la crisis del sector inmobiliario en el año 2008, principalmente en Estados Unidos. Veamos entonces un análisis contextual antes de entrar a los resultados del análisis financiero. Bueno, la empresa era una empresa pequeña, su modelo de negocio se basaba en la fabricación y distribución de muebles y accesorios para cocina y baños, y cerraduras y herrajes para puertas y ventanas. Dependía en gran medida del mercado inmobiliario y de la demanda. Su propuesta de valor estaba basada en una gama de productos de calidad para el hogar, compromiso con el diseño y la durabilidad y el diseño, segmentación de clientes, canales de distribución, estrategias de marketing y ventas, innovación y diseño, entre otros. En 2008, la industria de la construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos experimentó una fuerte caída, una disminución del 25% respecto a años anteriores. Esto básicamente asociado a la crisis hipotecaria y la recesión económica entre 2007 y 2008 principalmente. Los principales jugadores del sector en ese momento eran Home Depot con una participación del 50% y Lowe's con una participación del 30%. CFIH presentaba una participación del 5%. Se esperaba una contracción sostenida del sector vivienda y su reactivación iba a depender obviamente de la estabilización del mercado financiero, una reactivación del crédito hipotecario y una confianza del consumidor. El análisis financiero se abordó a partir del análisis horizontal basado en los resultados proyectados y real del estado de resultados y el balance general proyectado y real también. El análisis vertical, de igual forma, se utilizó los análisis de resultados real y proyectado y el balance general. Aquí podemos ver los cálculos realizados para el análisis de horizontal a partir del estado de resultados. Como conclusiones principales podemos ver ingresos por ventas menores a los proyectados, mayor costo de bienes vendidos, gastos operativos más altos de lo previsto, menor liquidez y una acumulación de cuentas por cobrar. Justificación a estos resultados podrían ser el impacto en la crisis financiera y la desaceleración del sector inmobiliario, restricción crediticia y caída de la confianza del consumidor y problemas en la gestión de cuentas por cobrar. Costos operativos altos sin ajuste estratégico y un aumento en los costos de financiamiento. Aquí podemos ver los cálculos realizados para el análisis horizontal del balance general. Como conclusiones principales podemos ver la caída del efectivo de un menos 9,4%, aumento de la deuda bancaria en un 107%, acumulación excesiva de inventarios y un incremento en los pasivos. Justificación a esto, reducción en los ingresos, menor durabilidad, fuerte aumento de la deuda bancaria, aumento significativo de inventarios. El balance general real y proyectado en su análisis vertical los arroja una menor liquidez proyectada. Se esperaba un aumento de cuentas por cobrar de hasta 34%, con un 30% en el dato real. La deuda bancaria a corto plazo en la previsión llegaba al 10 en mayo y luego bajó a 13, mostrando una mayor dependencia del financiamiento externo. En el forecast, la participación del equity caía a 67%. Justificación a este comportamiento, las ventas fueron inferiores a lo proyectado, reduciendo la liquidez y aumentando la dependencia. Más cuentas por cobrar de lo esperado llevaron a mayor endeudamiento de corto plazo y a un deterioro patrimonial. En términos de liquidez, en cuanto al capital neto de trabajo, lo que vemos es una mejora entre marzo y julio, a pesar del aumento de las deudas a corto plazo. En cuanto a la razón corriente, lo que vemos es que se mantiene por encima de 3, lo cual es positivo. Sin embargo, su descenso progresivo entre marzo y julio está reflejando una mayor presión financiera debido al aumento de pasivo corriente. Finalmente, en cuanto a la prueba ácida, va en disminución entre marzo y julio, lo que indica una menor capacidad de cubrir pasivos inmediatos impactada por un alto nivel de inventarios que movilizaron el capital. En cuanto al capital neto de trabajo, los valores reales fueron menores que los valores proyectados, indicando una menor eficiencia operativa. En cuanto a la razón corriente, se proyectaba más alta, lo cual está subestimando el incremento de pasivos corrientes. En cuanto a la prueba ácida, los valores fueron menores por acumulación de inventarios. Dentro de los factores que están justificando estas variaciones está el aumento de cuentas por cobrar, los altos inventarios, el crecimiento de pasivo corriente debido a una deuda a corto plazo y finalmente hubo un factor económico desfavorable que afectó tanto las ventas como los flujos de efectivo operativo. A continuación presentaremos los resultados clave de los indicadores de actividad que serán analizados en el próximo slide. Durante el análisis de la actividad de la empresa se observó, primero, una demora en la recuperación de efectivo con una tendencia de incremento en los días de cobranza, segundo, una baja rotación de inventarios, lo cual está generando una acumulación de esto, y tercero, un pago regular a proveedores mostrando consistencia en el pago y sugiriendo un manejo estable de sus compromisos financieros.
En comparación con los indicadores proyectados, las cuotas por cobrar fueron menores, lo que genera una recuperación más lenta de efectivo. En cuanto a los inventarios, también rotaron más lentos, lo que genera sobreacumulación y menores ventas. Y en cuanto a los periodos de pago, fueron ligeramente mayores, lo que significa una conservación de relaciones con proveedores bajo control. Dentro de los factores que justifican estas variaciones y de manera concluyente, se destacan: número 1, las menores ventas que están afectando la eficiencia de la cobranza; número 2, la mala planificación y una menor rotación de ventas, lo que contribuyó a que los periodos de inventario se mantuvieran elevados; y finalmente la priorización de pago de cuotas por cobrar para conservar liquidez, que afectó la rotación de otros activos, aunque la empresa mantuvo periodos de pago relativamente estables y razonables. Mi nombre es Natalia Farrado y vamos a continuar analizando las razones que impidieron a la compañía liquidar su deuda en 2018, a partir del análisis de los indicadores de endeudamiento y rentabilidad. En el análisis de endeudamiento podemos ver que en los primeros meses el endeudamiento real se mantuvo alineado con lo proyectado. Sin embargo, desde marzo comenzó a desviarse, cerrando en julio con un 51% real frente al 42% proyectado, reflejando un mayor apalancamiento financiero y un aumento de la deuda a corto plazo. Aunque la cobertura de intereses fue suficiente para asumir los pagos, fue inferior a la proyectada, evidenciando una menor generación de utilidades operativas. Además, también podemos ver que el financiamiento a largo plazo fue menor de lo planeado, mostrando un cambio hacia una deuda pues de corto plazo, lo que incrementó la presión sobre los flujos de caja, y también se nota que hubo una dependencia del patrimonio para financiar los pasivos. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, entonces vemos que el margen bruto se mantuvo estable. eh, Esto nos muestra un control adecuado de los costos de venta. Sin embargo, el margen operacional estuvo por debajo de lo proyectado desde enero, y el margen neto cerró en julio en 6,8, bastante lejos del 9,1% proyectado, debido, como podemos observar también con los indicadores de rentabilidad, al aumento de los gastos financieros. El ROA y el ROE también estuvieron por debajo de las proyecciones, reflejando un uso menos eficiente de los activos y una rentabilidad limitada para los accionistas al final del ejercicio. En conclusión, los factores que podemos resaltar como más relevantes para estas desviaciones son los ingresos reales por debajo de las proyecciones. Ya vimos que a partir de marzo empieza a estar por debajo del 90% ese cumplimiento del ingreso por ventas. La acumulación de inventarios y la mayor dependencia de deuda a corto plazo en general limitaron la generación de caja y elevaron los costos financieros. Eso afectó tanto el endeudamiento como la rentabilidad de la compañía. Sigamos analizando las causas que impidieron a la compañía liquidar el préstamo. Finalmente se presentan las conclusiones del caso. Los supuestos que asumieron Watkins y su equipo para el estudio financiero proyectado el 2008 fueron ventas estables y crecimiento moderado. Este supuesto no fue tan razonable porque los indicadores macroeconómicos mostraban una clara tendencia negativa que afectaría directamente la demanda de la empresa. Por otro lado, se tiene el supuesto efectivo de costos y gastos. Este supuesto fue parcialmente razonable ya que los costos no se dispararon, pero subestimó el impacto de las menores ventas en la rentabilidad. Por otro lado, tenemos la liquidez estable. No fue razonable debido a las restricciones crediticias y la caída de ingresos proyectados. Y finalmente está la demanda sostenida. Este supuesto fue poco realista dado el contexto macroeconómico. Las razones por las que el saldo del préstamo fue mayor al pronosticado se presentan a continuación. Dentro de los aspectos tenemos ventas inferiores a las proyectadas, aumento de inventarios, mayor endeudamiento a corto plazo y restricción del flujo de caja. También están aspectos como insuficiencia de utilidades, altos gastos financieros, dependencia de financiamiento externo y entorno económico desfavorable. El problema de la compañía no es completamente temporal, ya que tiene factores tanto transitorios como estructurales. Dentro de los factores transitorios tenemos la recesión económica y la crisis hipotecaria, que son factores externos y temporales. Una recuperación del mercado financiero podría mejorar la demanda y estabilizar las operaciones de la compañía. Asimismo, tenemos la acumulación de inventario y las bajas ventas. Esto podría resolverse con ajustes estratégicos como una mejor planificación de producción y políticas de venta. Tenemos dentro de los problemas permanentes una dependencia del mercado y una baja competitividad. La compañía tiene una participación limitada del mercado del 5%, lo que reduce su capacidad de resistir crisis en comparación con competidores como Home Depot